La tarde caía lentamente sobre el Parque La Encina Vieja, un lugar cuya atmósfera cambiaba con el paso de las horas. Durante el día, era un refugio de vida. Niños corriendo detrás de pelotas, ancianos en partidas interminables de ajedrez y parejas paseando bajo los árboles centenarios. Pero al atardecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja y las sombras se alargaban, el parque adquiría un aire distinto, casi inquietante. Las risas se apagaban, los senderos se vaciaban, y el viento parecía susurrar entre las ramas. Natalia observaba el lugar desde la entrada principal, ajustándose la bufanda al cuello. Como periodista de una revista local, había investigado decenas de historias sobre los rincones más insólitos de la ciudad, pero el Parque La Encina Vieja tenía algo especial. Su misión era escribir un artículo sobre las leyendas que lo rodeaban, en especial la del loco del parque. Los rumores sobre un hombre extraño, que aparecía al caer la noche y merodeaba entre los árboles, eran conocidos por todos en el barrio. Algunos decían que era un indigente con una historia trágica. Otros, más supersticiosos, aseguraban que era un espectro atrapado entre los caminos del parque. «Solo son historias», murmuró para sí misma, mientras ajustaba su mochila y daba el primer paso hacia el interior. El aire estaba fresco, cargado del aroma húmedo de las hojas caídas. Natalia encendió su grabadora y comenzó a describir lo que veía. Los bancos vacíos, el columpio que se balanceaba suavemente con la brisa, y el inmenso árbol que daba nombre al parque. La encina vieja, un roble gigantesco con un tronco tan ancho que 3 personas juntas no lograban rodearlo, dominaba el paisaje. Había algo imponente en él, como si guardara los secretos de todo lo que había sucedido a su alrededor. Mientras caminaba, Natalia se cruzó con algunos de los últimos visitantes del día. Una madre apuraba a sus hijos para que terminaran su juego en los columpios. Un anciano recogía sus piezas de ajedrez en un banco cercano, y un joven corría por el sendero con los auriculares puestos. Decidió hablar con algunos de ellos para recoger impresiones sobre la leyenda. La primera fue una mujer mayor, que estaba parada cerca de la fuente central, observando con atención cómo las luces del parque comenzaban a encenderse. Cuando Natalia le preguntó sobre el loco del parque, la mujer frunció el ceño y murmuró con voz baja: «Mi abuela me decía que nunca debía jugar cerca de la encina al anochecer. Decía que las sombras podían atraparte». Natalia sonrió con amabilidad, pero anotó las palabras en su libreta. La siguiente persona que entrevistó fue el corredor joven, quien parecía más incrédulo. «He escuchado esas historias, pero nunca he visto nada raro. Bueno, excepto una vez que vi a un hombre sentado junto al estanque, al anochecer. Estaba como murmurando algo, pero seguro era solo un vagabundo». La última persona con la que habló fue una niña pequeña, que paseaba con su abuela. La niña señaló hacia el bosque, donde las sombras eran más densas, y dijo con seriedad: «Ahí vive». La abuela apretó la mano de la niña y se la llevó rápidamente, murmurando algo que Natalia no alcanzó a oír. Aunque se consideraba escéptica, Natalia no podía evitar sentir un ligero escalofrío. Había algo en esas palabras, en las miradas furtivas de los vecinos, que hacía que las leyendas cobraran vida. El parque comenzó a vaciarse por completo mientras el sol se escondía detrás del horizonte. Natalia decidió quedarse un poco más, adentrándose por un sendero menos transitado que llevaba a un pequeño claro que recordaba de su infancia. El silencio en esa parte del parque era más denso, y la luz de las farolas apenas alcanzaba a iluminar los alrededores. El viento soplaba entre las ramas, haciendo que las hojas secas crujieran bajo sus pies. De repente, un sonido la hizo detenerse en seco. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando a unos metros de distancia. Natalia giró rápidamente, enfocando con su linterna, pero no vio a nadie. Respiró hondo, tratando de calmarse, y siguió caminando. Pero el sonido volvió, esta vez más cercano. Encendió su grabadora y dijo en voz baja: «Creo que alguien está aquí. Voy a comprobarlo». Siguió avanzando hasta que llegó al claro. Allí, bajo la luz tenue de la luna, vio algo que la dejó inmóvil: un viejo banco de madera, desgastado por el tiempo, y sobre él un sombrero negro de ala ancha.
Parecía haber sido colocado con cuidado, como si alguien lo hubiera dejado allí deliberadamente. Natalia se acercó con cautela, iluminándolo con su linterna. El sombrero estaba en perfectas condiciones, seco y limpio, a pesar de que el rocío comenzaba a cubrir las hojas del suelo. Cuando extendió la mano para tocarlo, escuchó una risa infantil. Se detuvo de inmediato y giró en todas direcciones, buscando al dueño de aquella risa, pero no había nadie. La risa volvió a escucharse, más fuerte esta vez, y parecía venir de todas partes. Natalia sintió como el corazón le latía con fuerza. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, intentando sonar firme. No obtuvo respuesta, pero el sombrero ya no estaba en el banco. Ahora estaba en el suelo, a unos metros de distancia. El aire se volvió más frío, y la sensación de ser observada era casi insoportable. Entonces, entre los árboles, distinguió una figura. Era alta y delgada, y llevaba un sombrero idéntico al que había visto en el banco. La oscuridad cubría su rostro, pero Natalia podía sentir que la miraba directamente. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr de regreso por el sendero. Tropezó varias veces con las raíces y las piedras, pero no se detuvo hasta llegar a la entrada del parque. Cuando miró hacia atrás, no había nadie. Todo estaba en completo silencio. Al llegar a casa, trató de calmarse. Revisó la grabación de la grabadora, esperando encontrar alguna explicación racional. Pero lo que escuchó hizo que la piel se le erizara. Una voz débil, apenas un susurro, dijo con claridad: «No debiste venir». Natalia apagó la grabadora de inmediato, respirando con dificultad. En su mente, intentaba convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero mientras revisaba su mochila para guardar sus cosas, vio algo que la hizo congelarse. Sobre la silla junto a la puerta de su casa, descansaba el mismo sombrero negro que había visto en el parque. Natalia no durmió esa noche. El sombrero permaneció intacto sobre la silla junto a la puerta, como un recordatorio de que algo había salido terriblemente mal en su visita al parque. Encerrada en su departamento, repasaba una y otra vez la grabación, intentando encontrar una explicación. Tal vez se trataba de una interferencia, o su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero la voz seguía ahí, susurrando con una claridad aterradora: «No debiste venir». Al amanecer, después de un café demasiado cargado y ojos enrojecidos por la falta de sueño, decidió que no podía dejarlo así. Era periodista, después de todo, y su trabajo era buscar la verdad. Pero esta vez, las reglas habían cambiado. El artículo ya no era lo importante. Lo que estaba en juego era algo más profundo, más personal. Necesitaba respuestas. Decidió comenzar por lo básico: investigar el pasado del parque La Encina Vieja. Encendió su computadora y buscó en los archivos digitales del periódico local, revisando noticias antiguas y reportes de décadas pasadas. Lo que encontró fue suficiente para llenar un cuaderno entero de notas, desapariciones, accidentes, rumores de figuras extrañas vistas al atardecer. El parque parecía tener una historia oscura, pero había un patrón que le llamó especialmente la atención. Todas las historias mencionaban a un hombre con sombrero. Algunas lo describían como un vagabundo, otras como un espectro, pero siempre estaba presente en los relatos. Decidió visitar a alguien que podría tener más información. Don Ramón, un historiador local conocido por ser un archivo viviente del barrio, vivía a pocas calles del parque. Natalia lo había entrevistado en el pasado para otros artículos, y sabía que, a pesar de su carácter reservado, era una fuente invaluable de información. Cuando llegó a su casa, Don Ramón la recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Natalia no perdió tiempo y le mostró la grabación. Al escuchar el susurro, el anciano palideció. «¿Dónde grabaste esto?», preguntó con voz temblorosa. «En el parque, cerca de la Encina Vieja», respondió Natalia. Don Ramón se levantó de su silla y fue hasta una estantería llena de libros polvorientos. Sacó uno en particular, un volumen grueso y desgastado, y lo colocó sobre la mesa. Al abrirlo, Natalia vio que estaba lleno de recortes de periódico, notas escritas a mano y fotografías en blanco y negro del parque.
Este lugar siempre ha sido peculiar, comenzó a explicar el anciano. La encina vieja es más que un árbol, es como un faro, algo que atrae cosas que no deberían estar aquí. Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no interrumpió. Don Ramón señaló una fotografía de los años 30, donde se veía un grupo de personas reunidas alrededor del árbol. En el fondo, apenas visible, había una figura alta con un sombrero. ¿Quién es?, preguntó Natalia. Nadie lo sabe, pero esa figura ha aparecido en fotos desde que tengo memoria, y siempre está vinculada a tragedias, desapariciones, muertes, locura. Algunos dicen que es el espíritu de un hombre que murió cerca del árbol hace más de un siglo. Otros creen que es algo más antiguo, algo que nunca fue humano. Natalia miró al anciano, intentando procesar lo que decía. ¿Y el sombrero?, preguntó, señalando con la cabeza hacia su mochila, donde lo había guardado antes de salir de su departamento. Don Ramón frunció el ceño al verlo. Ese sombrero no es un objeto común, es una conexión. Alguien o algo te lo dejó como una advertencia, o como una invitación. Las palabras del anciano la dejaron inquieta, pero no tenía intención de rendirse. Antes de irse, don Ramón le dio una última advertencia. Si decides seguir investigando, ten cuidado. Hay cosas que no deberían ser descubiertas. Esa tarde, Natalia regresó al parque. No podía ignorar la sensación de que estaba siendo observada desde que había salido de casa. Cada sombra parecía tener ojos, cada ruido un significado oculto. Pero sabía que tenía que enfrentar su miedo. Armada con su grabadora, una linterna y una determinación creciente, se adentró una vez más en los senderos del parque. Esta vez, decidió explorar una zona que había evitado anteriormente. El estanque. Era un lugar pequeño y silencioso, rodeado de juncos que se mecían con el viento. El agua reflejaba el cielo gris, pero había algo extraño en su superficie. Parecía más oscura, como si escondiera algo en sus profundidades. Mientras se acercaba, escuchó un sonido familiar, la risa de un niño. Natalia sintió como su corazón se aceleraba. Giró en todas direcciones, buscando al origen del sonido, pero no había nadie. Sin embargo, algo en el agua llamó su atención. Allí, flotando junto a la orilla, estaba un objeto. Con cuidado, se agachó y lo recogió. Era una muñeca de trapo, vieja y desgastada, pero con un sombrero negro cosido en su cabeza. La risa volvió, esta vez más clara y cercana. Natalia se levantó de un salto, iluminando con su linterna los alrededores. Fue entonces cuando lo vio. Entre los árboles, al otro lado del estanque, estaba él, la figura alta y delgada, con el sombrero negro cubriéndole el rostro. No se movía, pero la forma en que estaba de pie, inmóvil, era más aterradora que cualquier movimiento. «¿Quién eres?», gritó Natalia, tratando de sonar valiente. La figura no respondió, solo levantó una mano, señalando hacia la encina vieja. En ese momento, el viento sopló con fuerza, apagando su linterna y dejándola en completa oscuridad. Cuando logró encenderla de nuevo, la figura había desaparecido. Respirando con dificultad, Natalia decidió que era suficiente por un día. Mientras salía apresuradamente del parque, sintió algo rozar su hombro. Al mirar hacia atrás, no vio a nadie, pero en el suelo, justo detrás de ella, había otro sombrero. Natalia no lo recogió. Corrió hasta su departamento, cerró todas las puertas y ventanas, y se dejó caer en el sofá, temblando. Pero algo dentro de ella sabía que esto no había terminado. El sombrero que había llevado consigo desde la noche anterior estaba ahora sobre su mesa, y junto a él, la muñeca de trapo. El sonido del despertador arrancó a Natalia de un sueño intranquilo, aunque era difícil distinguir si realmente había dormido. La muñeca y el sombrero seguían sobre la mesa, como dos guardianes silenciosos que parecían vigilarla. Durante la noche, había soñado con risas infantiles que se desvanecían en un eco interminable, mezcladas con la imagen de la figura alta y sombría del parque. Pero había algo más, el susurro, el mismo que había captado con su grabadora.
Esta vez, las palabras eran más claras. Encuentra la verdad. Natalia decidió que no podía ignorar el llamado. Algo dentro de ella la empujaba hacia el parque, como si estuviera atrapada en un juego macabro que no podía abandonar. Preparó su mochila con lo esencial: linterna, grabadora y su libreta de notas. Antes de salir, echó una última mirada al sombrero y a la muñeca. Algo en su interior le decía que no debía llevarlos, pero otra parte, más curiosa y temeraria, pensaba que tal vez eran claves para desentrañar el misterio. Finalmente, decidió dejarlos. No estaba segura de querer cargar con más preguntas sin respuesta. El parque estaba más silencioso que de costumbre cuando llegó. A pesar de que aún era temprano, la niebla se extendía como un velo pesado entre los árboles, apagando los colores del paisaje. Caminó hasta el estanque, el lugar donde había visto la figura por última vez. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que la hacía sentir observada. El agua estaba quieta, como un espejo opaco que escondía secretos bajo su superficie. Natalia se inclinó para mirar mejor. Entonces lo vio. Una serie de hojas secas flotaban en el agua, formando un patrón extraño, casi como un símbolo. Tomó su libreta y dibujó el diseño lo mejor que pudo antes de que el viento comenzara a deshacerlo. Mientras lo hacía, escuchó un crujido detrás de ella. Giró de inmediato, pero no había nadie, solo ramas secas esparcidas por el suelo. Se levantó con cuidado y decidió explorar un área del parque que hasta ahora había evitado: la colina detrás de la encina vieja. Los senderos eran menos claros aquí, invadidos por la vegetación y los años de abandono. Mientras subía, notó algo peculiar. Las risas de niños, esas que había escuchado en sus sueños, comenzaban a resonar de nuevo. No eran fuertes ni cercanas, pero estaban ahí, mezcladas con el susurro del viento. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. No hubo respuesta, pero las risas cesaron de golpe. Lo único que quedó fue un silencio aplastante, roto únicamente por el crujir de las hojas bajo sus pies. Siguió avanzando, sintiendo que cada paso la llevaba más lejos de la seguridad y más cerca de algo que no podía explicar. En la cima de la colina encontró lo que parecía ser un claro. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pero en el centro había algo que llamó su atención: un círculo de piedras, cuidadosamente dispuesto, con marcas talladas en su superficie. Natalia se agachó para examinarlas y notó que las marcas coincidían con el símbolo que había visto en el estanque. Sacó su grabadora y comenzó a describir lo que veía. Mientras hablaba, algo extraño sucedió. El dispositivo emitió un leve zumbido, y luego una voz salió de los altavoces. Era la misma voz del susurro, pero esta vez más clara y directa. «Regresa al árbol. Allí está la respuesta». Natalia apagó la grabadora de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba completamente sola, o al menos eso creía, pero esa voz parecía venir de un lugar más allá de lo físico. Con la mente llena de preguntas, decidió seguir la instrucción. Bajó la colina tan rápido como pudo, sintiendo que algo la perseguía, aunque cada vez que miraba hacia atrás no veía nada. Cuando llegó a la encina vieja, el sol ya comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. El árbol estaba más imponente que nunca, con sus ramas extendiéndose como brazos retorcidos hacia el cielo. Natalia rodeó el tronco, buscando algo, cualquier señal que le diera una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando notó una abertura en la base del árbol, oculta entre las raíces. Era pequeña, pero lo suficientemente grande para que pudiera arrastrarse por ella. Encendió su linterna y, con un nudo en el estómago, decidió entrar. El aire dentro era frío y húmedo, y el espacio se estrechaba a medida que avanzaba. Después de unos minutos de arrastrarse, llegó a una pequeña cámara subterránea. En el centro había un baúl de madera, viejo y cubierto de moho. Natalia dudó antes de abrirlo, pero sabía que no podía retroceder ahora. El interior del baúl estaba lleno de hojas secas, como las del estanque, pero debajo de ellas había algo más: un diario, envuelto en tela desgastada. Lo sacó con cuidado y lo abrió.
Las páginas estaban llenas de escritura apretada, en tinta que había comenzado a desvanecerse con los años. El diario pertenecía a alguien llamado Esteban, un cuidador del parque que había trabajado allí a principios del siglo XX. A medida que leía, Natalia descubrió que Esteban había sido testigo de cosas inexplicables, desapariciones, voces en la noche y la aparición recurrente de un hombre con sombrero. Según las palabras del cuidador, el parque estaba maldito por un ritual antiguo que había salido mal, y la encina vieja era el epicentro de todo. Pero había algo más. En las últimas páginas, Esteban mencionaba haber encontrado algo bajo el árbol, algo que describía como el origen de las risas perdidas. No especificaba qué era, pero sus palabras eran suficientes para helarle la sangre a Natalia. Si encuentras este diario, aléjate. No hay salvación para quien escucha las risas. Natalia cerró el diario de golpe, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Las risas, esas que había oído desde que llegó al parque, comenzaron de nuevo, pero esta vez eran ensordecedoras. Miró hacia la entrada del túnel, lista para escapar, pero algo bloqueaba la salida. Era él, la figura del hombre con sombrero. Su silueta llenaba el espacio, inmóvil, pero con una presencia que parecía absorber toda la luz de la linterna. Natalia retrocedió, sus manos temblando mientras buscaba algo con que defenderse, pero el hombre no avanzó. En cambio, levantó una mano, señalando hacia el diario que aún sostenía. Sin entender del todo lo que estaba sucediendo, Natalia abrió el libro de nuevo. En la última página había algo que no había notado antes, un símbolo, dibujado con tinta fresca, idéntico al que había visto en el estanque y en las piedras de la colina. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y las risas cesaron. Natalia salió del túnel con el diario en la mano, respirando con dificultad. Sabía que había encontrado algo importante, pero también sabía que aquello era solo el comienzo. El amanecer en el parque llegó con una densa niebla que cubría todo a su alrededor, como si el lugar estuviera envuelto en un capricho de la naturaleza que intentaba ocultar algo. Natalia, agotada por los sucesos de la noche anterior, no había dormido, pero tampoco podía quedarse en casa. El diario que había encontrado la había atrapado en un enigma que exigía respuestas. Cada palabra escrita por Esteban, el antiguo cuidador del parque, resonaba en su mente con una mezcla de temor y urgencia. Sentada en un banco cercano a la encina vieja, Natalia hojeaba las páginas del diario bajo la tenue luz de la mañana. Las palabras del cuidador describían experiencias cada vez más perturbadoras, sombras que parecían moverse solas, risas de niños que aparecían y desaparecían sin motivo. Y lo más inquietante, los encuentros con rostros en la niebla. Según Esteban, esos rostros no eran simples ilusiones. Eran algo más, algo que acechaba en los límites de la realidad. Mientras Natalia leía, un sonido interrumpió su concentración. Un leve crujido provenía del sendero que conectaba la colina con el estanque. Al levantar la vista, no vio nada, pero el crujir continuó, ahora más cerca. Guardó el diario en su mochila y se levantó, intentando ignorar el temblor en sus manos. Decidió seguir el sonido, moviéndose lentamente por el camino cubierto de hojas húmedas. La niebla hacía que todo pareciera más grande, más distante. Cada árbol se erguía como un gigante vigilante, y cada rama caía como un brazo extendido en su dirección. El sonido la llevó al borde del estanque, donde la superficie del agua estaba completamente oculta bajo la niebla espesa. Natalia se arrodilló y observó detenidamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. De repente, la niebla pareció moverse, como si tuviera vida propia. Del agua emergió un reflejo extraño, un rostro que no era el suyo. Era un rostro infantil, con ojos vacíos y una expresión de angustia. Natalia retrocedió, tropezando con las raíces de un árbol cercano, pero no apartó la vista del estanque. Otros rostros comenzaron a aparecer, uno tras otro, como si la superficie del agua fuera una ventana hacia otro mundo. ¿Quiénes son ustedes?, susurró, con la voz quebrada. No hubo respuesta, pero los rostros permanecieron allí,
mirándola fijamente. De repente, una mano invisible pareció arrastrar la niebla, y los rostros desaparecieron, dejando solo el agua tranquila. Natalia respiró profundamente, tratando de calmarse, pero antes de que pudiera moverse, escuchó algo detrás de ella. ¿Buscas algo? La voz era ronca, pero extrañamente familiar. Natalia se giró rápidamente y vio a un hombre mayor, con un bastón y un sombrero desgastado, parado a unos metros de distancia. Su rostro estaba parcialmente oculto por la niebla, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. «Yo estoy investigando el parque», respondió ella, tratando de sonar confiada. El hombre inclinó la cabeza, como si estuviera evaluándola. Luego señaló hacia la encina vieja con su bastón. «Ese árbol guarda más secretos de los que imaginas, pero no todos están listos para enfrentarlos». «¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted?», preguntó Natalia, dando un paso hacia él. El hombre no respondió. En cambio, comenzó a caminar lentamente hacia el bosque, sus pasos apenas audibles sobre las hojas secas. Natalia lo siguió, ignorando el instinto que le decía que se quedara donde estaba. El hombre se movía con una facilidad sorprendente, a pesar de su edad aparente, y Natalia tuvo que apresurarse para no perderlo de vista. El sendero que seguían parecía no tener fin. La niebla se hacía más espesa con cada paso, y el aire se volvía más frío. Finalmente, llegaron a un claro oculto entre los árboles. En el centro había una pequeña cabaña, vieja y cubierta de musgo. Natalia miró al hombre, esperando que dijera algo, pero él simplemente señaló la puerta y desapareció en la niebla. Con el corazón latiendo con fuerza, Natalia se acercó a la cabaña y empujó la puerta. El interior estaba oscuro, pero la luz que se filtraba por las grietas revelaba un espacio lleno de objetos antiguos, fotos en blanco y negro, velas consumidas, y en el centro, una mesa con un mapa extendido del parque. Natalia encendió su linterna y examinó el mapa. Había marcas hechas a mano en varios puntos, incluida la encina vieja, el estanque y la colina. Mientras estudiaba el mapa, algo llamó su atención. Una foto enmarcada colgaba de la pared, mostrando a un grupo de personas frente a lo que parecía ser la misma cabaña. Reconoció a uno de ellos de inmediato. Era el hombre que acababa de guiarla hasta allí. Pero lo que la hizo estremecerse fue que, según la fecha en la esquina de la foto, la imagen había sido tomada hacía más de 50 años. Natalia buscó entre los objetos de la cabaña, encontrando más fotos, todas con personas que parecían estar conectadas de alguna manera con el parque. Entre ellas, una destacó: un hombre con un sombrero similar al que había encontrado junto a la muñeca. Su rostro era indistinto, como si la cámara no hubiera podido captarlo por completo. En la parte trasera de la foto había un mensaje escrito a mano: «El guardián observa, pero no siempre protege». Un ruido sordo la sacó de sus pensamientos. Venía de fuera de la cabaña. Apagó la linterna y se acercó a la ventana, pero no pudo ver nada a través de la niebla. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Natalia sintió un frío intenso envolverla. Una figura alta y oscura estaba de pie en el umbral, su presencia llenando el espacio con una energía opresiva. Antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un paso hacia ella, y la luz de la linterna parpadeó. Natalia retrocedió, tropezando con la mesa, mientras la figura se acercaba lentamente. De pronto, la misma voz que había escuchado en la grabadora resonó en el aire, clara y firme: «No temas lo que ves, teme lo que está por venir». La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando a Natalia temblando en la oscuridad de la cabaña. Aferró el mapa y las fotos, sabiendo que contenían las claves para entender el misterio, y salió corriendo de allí. Al llegar al sendero, la niebla comenzaba a disiparse, pero algo le decía que la verdadera tormenta apenas estaba empezando. La tarde cayó sobre el parque, tiñendo el cielo de un gris pesado mientras una ligera llovizna comenzaba a caer, intensificando el aire de desolación que rodeaba el lugar. Natalia, con el mapa arrugado en sus manos y su mochila cargada de las fotos y el diario de Esteban, sabía que no podía detenerse.
Cada pista parecía empujarla más hacia el corazón del misterio, como si el parque mismo la guiara hacia algo que no podía ignorar. La última anotación del diario hablaba de un sendero oculto, un lugar que Esteban había llamado la puerta al abismo. Según sus palabras, aquel lugar marcaba el inicio de todo lo extraño en el parque, el punto donde las voces, las sombras y los rostros en la niebla cobraban vida. Natalia, incapaz de ignorar la curiosidad que la consumía, decidió que debía encontrarlo. Con el mapa en una mano y una linterna en la otra, se adentró más allá de los caminos conocidos, hacia las zonas más remotas y olvidadas del parque. El sendero comenzó como un simple camino de tierra, pero pronto se volvió más estrecho y difícil de seguir. La vegetación densa lo cubría casi por completo, y las ramas de los árboles parecían entrelazarse sobre su cabeza, formando un techo natural que bloqueaba la poca luz que quedaba. La linterna apenas iluminaba unos metros por delante, pero era suficiente para notar que el terreno se hacía más irregular con cada paso. A medida que avanzaba, una sensación extraña comenzó a invadirla. El aire era más pesado, como si cargara con algo invisible pero palpable. Los sonidos del parque, el canto de los pájaros, el crujir de las ramas bajo sus pies se desvanecieron, dejando un silencio inquietante que solo era interrumpido por su propia respiración. Natalia se detuvo por un momento, mirando a su alrededor. El mapa indicaba que estaba cerca del lugar señalado, pero todo lo que podía ver eran árboles y sombras. Fue entonces cuando lo oyó, un susurro, suave pero claro, que parecía venir de todas partes a la vez. Natalia giró sobre sí misma, intentando localizar el origen del sonido, pero no había nadie. El susurro creció en intensidad, convirtiéndose en palabras incomprensibles que parecían formarse y desvanecerse en el aire. Su pulso se aceleró, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta, pero el susurro cesó abruptamente, dejando el mismo silencio opresivo. Natalia decidió seguir adelante, aunque cada fibra de su ser le pedía que diera la vuelta. El sendero la llevó hasta una pequeña colina cubierta de maleza. En la cima, distinguió algo que parecía una entrada, un arco de piedra desgastada, cubierto de musgo, que se alzaba como un portal olvidado. Grabados apenas visibles adornaban la piedra, figuras humanas deformadas que parecían retorcerse en agonía. Natalia se acercó con cautela, pasando los dedos sobre los grabados. El tacto frío de la piedra le envió un escalofrío, y en ese momento sintió un leve temblor bajo sus pies. Retrocedió instintivamente, pero el suelo no volvió a moverse. Decidida, cruzó el arco, y al hacerlo, el ambiente cambió por completo. El aire era más frío, más denso, y una oscuridad casi tangible parecía envolver todo a su alrededor. El sendero al otro lado del arco era diferente. Era más estrecho, y las raíces de los árboles sobresalían del suelo como si intentaran atraparla. A cada paso, Natalia sentía que algo la observaba, una presencia invisible que parecía deslizarse entre las sombras. La linterna comenzó a parpadear, y aunque golpeó la carcasa para estabilizarla, terminó apagándose por completo. La oscuridad la envolvió, y solo podía guiarse por el tenue brillo de la niebla que parecía emerger del suelo. De repente, una figura apareció en la distancia, inmóvil entre los árboles. Era alta y delgada, con una silueta humana, pero había algo extraño en su postura, algo que no era del todo natural. Natalia quiso retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. La figura comenzó a moverse hacia ella, lenta pero firmemente, y cada paso resonaba como un eco en la inmensidad del silencio. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz casi inaudible. La figura no respondió. Cuando estuvo a pocos metros de distancia, Natalia pudo distinguir su rostro, o más bien, la ausencia de él. Era como si la niebla misma hubiera formado un cuerpo humanoide, sin rasgos definidos, pero con una presencia que irradiaba una intensidad abrumadora. De repente, el suelo bajo sus pies cedió. Natalia cayó al suelo, deslizándose por una pendiente que parecía no tener fin. La tierra y las hojas secas la envolvían mientras descendía,
hasta que finalmente se detuvo en un terreno más llano. Tosiendo y con las manos arañadas, se levantó y miró a su alrededor. Estaba en una especie de claro, pero no había árboles a su alrededor, solo un vacío oscuro que parecía extenderse infinitamente. En el centro del claro había algo que no esperaba, un pozo. Era antiguo, hecho de piedras irregulares cubiertas de musgo, y emitía un leve resplandor que parecía pulsar como un corazón. Natalia se acercó lentamente, sintiendo que cada paso la acercaba más a algo que no podía comprender. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, miró dentro del pozo. Lo que vio la dejó sin aliento. El interior no estaba lleno de agua, sino de una niebla densa que se movía como si tuviera vida propia. Y dentro de la niebla distinguió formas, figuras humanas que parecían flotar en el vacío, con rostros distorsionados que expresaban un sufrimiento indescriptible. De repente, una de las figuras abrió los ojos y la miró directamente. Un grito salió de su boca, pero no era un sonido humano. Era un lamento profundo, primigenio, que resonó en todo el claro. Natalia dio un paso atrás, pero el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El pozo emitió un destello brillante, y la niebla empezó a salir de él, formando remolinos que se extendían por el claro. Las figuras comenzaron a emerger, y Natalia sintió que el aire se volvía irrespirable. «Déjenme en paz», gritó, pero las figuras no se detuvieron. Una voz profunda y gutural resonó desde el pozo, una voz que no pertenecía a este mundo. «No puedes huir. Has cruzado el umbral, y ahora eres parte de esto». Natalia, llena de terror, sacó el mapa de su mochila, buscando desesperadamente una solución, una salida. Entre las marcas dibujadas, notó un símbolo que no había visto antes, un círculo con una cruz en el centro, ubicado cerca de donde estaba el pozo. Tal vez ese símbolo indicaba algo, una forma de detener lo que estaba ocurriendo. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la dirección marcada en el mapa, mientras las figuras la perseguían. La niebla se cerraba a su alrededor, y cada paso era una lucha contra el miedo que la consumía. Pero algo en su interior, una pequeña chispa de esperanza, le decía que debía seguir adelante. La noche había caído por completo, envolviendo al parque en una penumbra que parecía viva, densa e interminable. Natalia apenas podía distinguir el camino bajo sus pies. Cada vez que miraba hacia atrás, esperaba ver a las figuras nebulosas persiguiéndola, pero todo lo que encontraba era un abismo oscuro, como si el parque mismo se hubiera tragado el mundo a su alrededor. El mapa, ahora desgastado y manchado de tierra, temblaba en sus manos. La marca circular con la cruz en el centro se destacaba como una especie de faro en medio de su desesperación. Sin embargo, lo que estaba buscando seguía siendo un misterio. Cada paso que daba la llevaba más lejos de la realidad que conocía, hundiéndola en un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio parecían desmoronarse. Mientras avanzaba, un leve sonido la hizo detenerse. Era un susurro, pero no el murmullo etéreo que había escuchado antes. Este era más definido, como si alguien pronunciara palabras desde algún lugar cercano. Natalia se agachó tras un tronco caído, conteniendo el aliento mientras enfocaba la vista hacia la espesura. Allí, entre las sombras, vio una luz tenue, parpadeante, como la llama de una vela oscilando en el viento. Con cuidado, se acercó al origen de la luz, deslizándose entre ramas y raíces. Lo que encontró la dejó helada. Era una cabaña, una estructura vieja, de madera desgastada y cubierta de musgo, que parecía estar al borde del colapso. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas raídas, pero un resplandor cálido escapaba por las grietas de la puerta. Natalia se quedó inmóvil, preguntándose si debía entrar o seguir adelante. Su instinto le decía que la verdad que buscaba estaba cerca, aunque no sabía si estaba preparada para enfrentarla. Finalmente, reunió el valor necesario y empujó la puerta. El interior de la cabaña era pequeño, apenas un espacio con una mesa, una silla y un estante lleno de objetos extraños. Frascos con líquidos de colores oscuros, libros con cubiertas desgastadas y símbolos grabados, velas consumidas hasta la base. Pero lo que llamó su atención fue el hombre sentado a la mesa.
Era delgado, con el rostro oculto bajo una capucha, y parecía estar escribiendo en un cuaderno con una pluma de tinta negra. No levantó la vista cuando Natalia entró, como si supiera que ella estaba allí pero no le importara. «Te estaba esperando», dijo el hombre, con una voz grave y pausada. Natalia retrocedió un paso, sorprendida. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes quién soy?», preguntó, tratando de mantener la compostura. El hombre dejó la pluma sobre la mesa y alzó la cabeza. Su rostro era pálido, casi translúcido, como si no hubiera visto la luz del sol en años. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad inhumana, como dos pequeñas brasas en la penumbra. «No soy importante. Lo que importa es lo que has desenterrado», respondió, señalando el mapa que ella llevaba en las manos. El pozo, las figuras, las voces, todo está conectado a algo mucho más grande de lo que imaginas. Natalia se acercó, con las manos temblando. «¿Qué es este lugar? ¿Qué son esas cosas que me persiguen?». El hombre suspiró, como si cargar con el peso de la verdad fuera una tarea agotadora. «Este parque no es solo un espacio abandonado. Es una grieta, un punto débil entre este mundo y otro. Hace siglos, cuando se construyó el pozo, se abrió una puerta, una que nunca debió ser abierta. Las figuras que visten no son fantasmas ni espíritus. Son fragmentos de lo que quedó atrapado entre ambos mundos». Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me eligieron a mí?». El hombre la miró directamente, y por un momento pareció que el tiempo se detenía. «Porque llevas la llave. Todo este tiempo ha sido el vínculo que mantiene abierta esa grieta. El mapa, el diario, incluso tus pasos en el parque, todo ha sido parte de un plan, aunque no lo supieras». Natalia negó con la cabeza, sintiéndose atrapada en una red que no podía comprender. «No, yo solo quería respuestas. Esto no tiene sentido». El hombre se levantó lentamente, caminando hacia una esquina de la cabaña donde colgaba un pequeño espejo. Su marco era de metal negro, decorado con los mismos símbolos que había visto en el arco de piedra y en el pozo. «La verdad no siempre tiene sentido», dijo, levantando el espejo y entregándoselo. «Pero si realmente quieres entender, debes mirar». Natalia tomó el espejo con manos temblorosas y lo levantó frente a su rostro. Al principio, solo vio su propio reflejo, pálido y cansado. Pero entonces, la superficie del espejo cambió. La imagen se distorsionó, y lo que vio fue una versión del parque completamente diferente. Las sombras eran más densas, las figuras más numerosas, y en el centro de todo estaba el pozo, irradiando una luz negra que parecía consumir todo a su alrededor. De repente, la visión cambió de nuevo. Esta vez, vio a Esteban. Estaba parado junto al pozo, con el diario en las manos y una expresión de terror en su rostro. Natalia quiso gritarle, advertirle de algo, pero su voz no salía. La escena se desvaneció, y lo siguiente que vio fue a sí misma, corriendo entre los árboles, con las figuras nebulosas siguiéndola de cerca. «Esto es lo que viene», dijo el hombre, interrumpiendo sus pensamientos. «Lo que viste es el futuro, y también el pasado. Estás atrapada en este ciclo, al igual que todos los que vinieron antes que tú». Natalia dejó caer el espejo, que se rompió en pedazos en el suelo. «Dime cómo detenerlo. No quiero ser parte de esto». El hombre la miró con una mezcla de compasión y resignación. «No puedes detenerlo, pero puedes decidir qué hacer con ello. La grieta no puede ser cerrada, pero tal vez puedas contenerla. Para hacerlo, tendrás que regresar al pozo y enfrentarlo directamente». Natalia sintió un nudo en el estómago. «¿Y si fallo?». El hombre no respondió, pero su silencio lo decía todo. Era un riesgo que debía tomar, o todo lo que conocía sería consumido por las sombras. Aferrándose a la poca valentía que le quedaba, salió de la cabaña, con la mente fija en el pozo y en lo que le esperaba. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, arrastrando consigo las hojas secas que cubrían el suelo del parque. Natalia sentía el peso de la noche sobre sus hombros,
como si el mismo aire estuviera cargado con la energía de lo que se estaba por desatar. El pozo estaba cerca, y aunque la oscuridad lo rodeaba todo, ella podía sentirlo, palpitar, como una fuerza extraña que la atraía sin remedio. A medida que se acercaba al pozo, la sensación de malestar se volvía más intensa. Cada paso que daba parecía resonar en su pecho, como si el lugar estuviera vivo, respirando con ella. De repente, una risa, baja y desquiciada, llegó a sus oídos. Natalia se detuvo en seco, mirando alrededor, pero no vio a nadie. La risa no provenía de un lugar específico, sino que parecía emanar de las mismas sombras que rodeaban el parque. Entonces, recordó lo que el hombre en la cabaña le había dicho. Las figuras, las voces, todo está conectado. Ahora lo entendía con más claridad que nunca. No era una simple persecución. Estaba siendo arrastrada por algo mucho más grande, algo que había estado esperando el momento adecuado para manifestarse en su totalidad. Al llegar al borde del pozo, Natalia observó el agua negra que lo llenaba. El brillo tenue de la luna reflejaba un resplandor extraño en su superficie, como si algo estuviera allí abajo, observándola. La superficie del agua no se movía, pero Natalia sintió que las sombras alrededor del pozo se agitaban, como si el tiempo mismo se estuviera distorsionando. Se acercó al borde, mirando fijamente el agua, sintiendo que algo la llamaba desde lo profundo. De repente, escuchó el sonido de pasos detrás de ella, rápidos, pesados. Natalia giró rápidamente, su corazón acelerado. Allí estaba Esteban, parado entre las sombras, su rostro pálido, sus ojos vacíos. Parecía más una sombra que una persona, como si su figura estuviera a medio desvanecerse. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Natalia, su voz temblando mientras sentía la tensión en el aire. Esteban no respondió. En su lugar, extendió la mano hacia ella, como si quisiera tocarla, pero algo en su gesto era extraño, casi mecánico. Natalia dio un paso atrás, pero sus pies parecían estar pegados al suelo, como si el mismo parque intentara retenerla. «No lo hagas», dijo Esteban, su voz un susurro roto, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «No puedes detenerlo». Natalia miró a su alrededor, sintiendo que el tiempo se estaba acelerando. Las figuras sombrías comenzaron a formarse, más definidas, emergiendo de la oscuridad que rodeaba el parque. No eran solo sombras, sino algo mucho más oscuro, más tangible. Sus ojos brillaban con una intensidad malsana, y sus cuerpos se movían erráticamente, como si estuvieran siendo manipulados por una fuerza externa. «Tienes que hacerlo», dijo Esteban, mientras sus ojos parecían vaciarse más con cada palabra. «Solo tú puedes detenerlo». Natalia comenzó a retroceder lentamente, buscando una salida, pero el parque parecía haberse transformado. Ya no era el mismo lugar en el que había caminado antes. Las sombras que se alzaban alrededor del pozo ahora eran más grandes, más aterradoras, y la risa que antes había escuchado se convirtió en un grito agudo, desquiciante, que provenía del mismo centro de la oscuridad. Fue entonces cuando vio la figura. En el centro del pozo, emergiendo del agua negra, apareció una sombra más grande que las demás. Tenía la forma de una criatura gigantesca, sin rostro, sin cuerpo, pero con una presencia aplastante que parecía llenar todo el parque. Natalia no pudo evitar gritar, un grito de horror que se ahogó en la garganta, al darse cuenta de que no era solo una manifestación del mal, sino el mismo mal, esperando para desatarse por completo. «No», gritó, mientras el viento arremetía con fuerza, arrastrándola hacia el pozo. «No quiero ser parte de esto». Las sombras parecían responder a su miedo, rodeándola, apretando su cuerpo, como si intentaran arrastrarla hacia la oscuridad. El grito de Esteban se desvaneció en el aire, pero su presencia seguía ahí, como una advertencia. Natalia cerró los ojos con fuerza, intentando resistir la presión de la oscuridad, intentando recordar lo que había aprendido en la cabaña del hombre. Fue entonces cuando comprendió lo que tenía que hacer. «No más», murmuró para sí misma, con voz quebrada pero decidida. En un movimiento rápido, se agachó y tomó una de las piedras que estaban cerca del pozo,
levantándola con todas sus fuerzas. Con un grito de ira y desesperación, la arrojó al agua. El sonido del impacto fue distinto. La piedra no hizo el ruido esperado al golpear el agua, sino que pareció hacer que el aire mismo se rompiera. Las sombras alrededor del pozo comenzaron a agitarse, y la figura del monstruo emergente se detuvo, vacilando por un momento. Natalia, con el corazón latiendo frenéticamente, observó cómo las sombras comenzaban a disiparse lentamente. Pero no todo estaba terminado. La oscuridad no se había ido por completo. Algo más seguía ahí, más allá de lo visible, esperando el momento adecuado para retomar el control. La figura de Esteban apareció nuevamente, esta vez con los ojos brillando de una forma extraña, como si estuviera a punto de desvanecerse en las sombras por completo. Natalia lo miró con desesperación, entendiendo que la batalla no había terminado. «No es el final», dijo él, su voz rota, antes de desaparecer en la oscuridad. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, un fuerte grito, uno desgarrador, emergió desde lo profundo del pozo. Era un sonido tan agudo y tan aterrador que Natalia sintió como si su alma misma fuera arrancada de su cuerpo. Y con ese grito, la oscuridad volvió a tomar fuerza, esta vez más potente, más cercana, y nada parecía poder detenerla. La luz de la luna ya no era suficiente para iluminar el parque. Lo que antes parecía un refugio de sombras y árboles, ahora se había convertido en un abismo negro, donde cada rincón escondía un susurro. Cada rama crujía con el peso de algo que no pertenecía a este mundo. Natalia, con el corazón acelerado, respiraba con dificultad mientras miraba el pozo, que parecía brillar con una luz oscura, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Las sombras a su alrededor se habían multiplicado, y el aire estaba impregnado de una pesadez insoportable. Sentía que el tiempo mismo se había detenido, como si todo estuviera a punto de colapsar. El grito que había escuchado momentos antes aún resonaba en sus oídos, como un eco desgarrador que se entrelazaba con su mente. ¿Qué significaba? ¿Qué debía hacer ahora? Esteban había desaparecido, pero sus palabras seguían flotando en el aire, como un recordatorio de que la lucha no había terminado. «No es el final», había dicho. ¿Acaso lo decía por él mismo, por su alma atrapada en ese lugar, o por el mal que seguía acechando? Natalia se levantó lentamente, su cuerpo agotado pero determinado. El pozo, con su luz negra, parecía llamarla, como si fuera la última esperanza para acabar con todo. Pero no sabía cómo. No sabía si lo que había hecho con la piedra era suficiente, o si debía hacer algo más para detener lo que ya había comenzado. La verdad era que ya no podía confiar en sus propios sentidos. La realidad había comenzado a desmoronarse alrededor de ella. La única certeza que tenía era que, de alguna manera, debía enfrentarse a lo que estaba por venir. Un suave murmullo llegó a sus oídos, bajo, tembloroso. Se giró y vio a lo lejos una figura que se acercaba, como si estuviera caminando a través de la niebla. Al principio, pensó que era una ilusión, producto de su cansancio y la tensión del momento, pero cuando la figura se acercó lo suficiente, pudo ver claramente a quién se trataba. Era Esteban, pero ya no era el mismo Esteban que había conocido. Su rostro estaba pálido, demacrado, como si el tiempo hubiera devorado su humanidad. Sus ojos, vacíos de vida, brillaban con una intensidad aterradora, y su cuerpo parecía estar en un estado de descomposición lenta, como si fuera un cadáver que se negaba a caer en el olvido. Natalia dio un paso atrás, incapaz de contener el miedo que la invadió. «No, Esteban», susurró, su voz quebrada por la desesperación. Él la miró fijamente, como si no la reconociera, pero su boca se movió, pronunciando palabras que Natalia no podía entender. Su cuerpo se acercó con movimientos lentos, como si estuviera bajo el control de una fuerza superior, algo que había invadido su ser y lo había transformado en algo que ya no era humano. «Esteban, no», gritó Natalia, pero sus palabras no parecían llegar a él. Solo un eco vacío respondía a su llamado. De repente, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si estuvieran tomando forma propia.
Las figuras que antes solo se habían manifestado parcialmente ahora se alzaban, convirtiéndose en entidades completas, con rostros deformados por la oscuridad. Algunas de ellas caminaban hacia Natalia, mientras otras se deslizaban hacia Esteban, arrastrándolo hacia el pozo, como si lo estuvieran reclamando. Natalia sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Algo terrible estaba a punto de ocurrir. Las figuras parecían estar en sincronía, como si estuvieran celebrando algún tipo de ritual macabro. Los ojos de Esteban brillaban con una intensidad sobrenatural, y su cuerpo comenzó a retorcerse, como si luchara contra la fuerza que lo controlaba. «Esteban, resiste», gritó Natalia, sin saber si él podía escucharla. Pero el pozo comenzó a retumbar con fuerza, como si fuera una boca que se abría para devorar todo a su alrededor. La luz negra que emanaba del pozo se intensificó, envolviendo a Esteban y a las figuras sombrías en un resplandor siniestro. Natalia trató de avanzar, pero algo invisible la detenía. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si cada paso que diera la hundiera más en la oscuridad. La última luz del día se desvaneció por completo. En ese momento, un grito se elevó desde lo más profundo del pozo, un sonido desgarrador que atravesó la noche como un cuchillo afilado. El pozo, que hasta entonces había sido solo una abertura, ahora parecía una boca gigantesca que devoraba todo lo que estaba a su alrededor. Las figuras sombrías se agitaron, como si estuvieran celebrando el regreso de algo que había estado dormido durante siglos. Natalia luchó contra la fuerza invisible que la retenía, pero cada vez era más difícil respirar. El aire estaba cargado de una energía oscura, y las sombras parecían envolverse alrededor de su cuerpo, apretando, sofocando. El grito de Esteban resonaba en sus oídos, pero ahora era un grito de desesperación, de sufrimiento, como si estuviera atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte. De repente, las sombras comenzaron a desvanecerse, como si algo estuviera cambiando. Natalia, con el cuerpo tembloroso y la mente en caos, levantó la vista y vio que la figura de Esteban ya no estaba allí. Las sombras lo habían reclamado, llevándolo hacia el pozo, y con él una parte de ella misma. El pozo volvió a la calma. Ya no brillaba con la luz negra, y el parque, aunque aún oscuro, parecía menos amenazante. Pero algo había cambiado, algo que Natalia no podía comprender. El mal que había comenzado en ese lugar no se había ido por completo. Seguía allí, como una presencia latente, esperando el momento adecuado para regresar. Con una última mirada al pozo, Natalia dio un paso atrás. El parque, en su quietud, parecía haber recobrado su silencio, pero sabía que nada volvería a ser igual. El eco del grito de Esteban aún resonaba en su mente, y mientras se alejaba, sabía que la última luz del día se había ido, arrastrando consigo todas las esperanzas de que el mal fuera derrotado. Pero la historia del parque no había terminado. No para ella, ni para Esteban, ni para nadie que alguna vez se hubiera cruzado con esa oscuridad. La grieta seguía abierta, esperando a que alguien más la despertara. Y Natalia, con el corazón pesado y la mente atrapada en el horror, sabía que lo inevitable estaba por ocurrir nuevamente.